Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por este canal, en el cual Dios cabe para nosotros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias a Dios por este nuevo año que nos da, por este día de vida que nos da, por su misericordia que son nuevas cada mañana, por lo cual yo puedo ahorita a las 4:30 de la tarde predicar su evangelio a ustedes, porque Él otra vez ha extendido su misericordia a mí y a ustedes que me ven y que me escuchan. Le doy gracias a Dios por eso en Cristo Jesús y le pido a Dios que tome control en esta hora para que toda palabra que salga de mi boca sea para gloria y alabanza de su santo nombre, que yo predique a Cristo y a este crucificado. Amén y amén. Se lo pedimos todo, se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos, recordemos que la semana pasada, ¿verdad?, vimos la porción de la palabra que yo titulé El gozo del Señor permanece para siempre. Y vimos como Él le explicó a los apóstoles que iban a estar, que un poco más si lo verían y un poco más si no lo verían, y después lo volvería a ver. Y después les explicó que ellos iban a sentir como la mujer que está en parto, que iban a sufrir, que iban a estar un tiempo, pero luego que lo volvieran a ver, se iban a gozar y alegrar y nadie más le iba a quitar el gozo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Si quieren ver el video completo, algo más específico, más detallado, vean el video que está antes de este, que se llama así: el gozo del Señor permanece para siempre, ¿ok? Entonces vamos a leer hoy la porción de la palabra que se encuentra, ¿verdad?, en Juan capítulo 16, versículo 21 al 33. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo que lo hará el Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, ¿ok? Versículo 21. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que todas las cosas, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte que nadie te pregunte por esto. Creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora que he aquí, ahora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre siempre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar como siempre, versículo por versículo, a discernir la palabra de Dios. Espero que Dios me dé mucha sabiduría y discernimiento para poder hacerlo en el nombre de Jesús. Estas cosas, versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. ¿Qué son las alegorías? Primeramente, las alegorías es un lenguaje figurado, ¿ok?
Jesús utiliza en varias oportunidades lenguaje figurado para explicar verdades espirituales, como por ejemplo las parábolas, perdón, como por ejemplo las parábolas, perdón, como por ejemplo las parábolas, ya me parezco disco rayado, por darle un ejemplo de alguna parábola, la parábola del trigo y la cizaña, que quería explicar ahí mi Señor, bueno, que hay gente que siembra el malo, que es Satanás, y hay gente que siembra el bueno, que es Dios, y la palabra de Dios, y esa semilla que sembró Dios, que es su palabra, y él explica que hay trigo y hay cizaña, que hay hijo del diablo y hijo de Dios. Pero eso lo explica él en un lenguaje figurado para dar a entender o comunicar una realidad espiritual. A los discípulos, mi Señor Jesús no acostumbraba a hablar en lenguaje figurado. Casi siempre les hablaba directamente y había cosas que se las decía en lenguaje figurado y si ellos no entendían, ellos le preguntaban y él se las respondía. Como el caso del trigo y de la cizaña, ¿ok? Como el caso, por ejemplo, de la semilla que cayó en diferentes terrenos, ¿verdad? Y mi Señor le gustaba usar este lenguaje figurado para enseñarles cosas espirituales, ¿ok? Él se valía de esta herramienta del lenguaje figurado por medio de las parábolas para enseñar la doctrina del reino de los cielos, ¿ok? Ahora, cuando aquí dice estas cosas o he hablado en alegorías, ¿cuáles cosas? Lo que le estaba diciendo, que la tristeza se convertiría en gozo. Porque recordemos que él ahí lo ilustra con un lenguaje figurado. Y dice que va a ser como que ellos van a sentir como la mujer que está dando a luz, que al principio sufre mucho y se angustia mucho, pero luego que tiene el bebé en sus manos ya no se acuerda del sufrimiento. Eso lo explicó en el lenguaje figurado, ¿verdad? Pero él está diciendo, estas cosas he hablado en lenguaje, en alegoría, ¿verdad? Y después, o sea, esas cosas él se las explicó así, para que entendieran cómo su llanto se iba a transformar en gozo, cómo su tristeza se iba a transformar en gozo, así como la mujer que está dando a luz se queja mucho y se angustia mucho por el dolor. Cuando ésta tiene al bebé en sus manos, no se acuerda de dolor porque ha traído un hombre al mundo, ¿verdad? Asimismo, ellos iban a estar muy tristes, pero cuando viera a mi Señor Jesús resucitado, se iban a gozar y nadie le iba a quitar ese gozo, ¿verdad? Esas son las cosas que Jesús dice aquí que le ha explicado en alegoría. Estas cosas que he hablado en alegoría, la hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, ¿ok? Mi Señor Jesús le está diciendo, sí, yo les he explicado a ustedes cómo su tristeza se va a convertir en gozo cuando ustedes me vean glorificado. Yo les he explicado que ustedes se van a sentir muy mal un tiempo, angustiados, deprimidos, abatidos, pero cuando me vean se van a sentir gozosos y ese gozo va a permanecer con ustedes, nadie se lo va a quitar. Pero él dice, va a venir un momento que yo les voy a hablar a ustedes sin alegoría, que yo les voy a hablar a ustedes directamente, sin parábolas, sin lenguaje figurativo. Yo les voy a hablar a ustedes claramente, ¿ok? Sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Es verdad, mi Señor Jesús está diciendo, es verdad, yo a ustedes les expliqué esto que les acabo de decir, de que su gozo va a permanecer y que ustedes van a ser muy angustiados
un tiempo y luego se van a negar. Yo se los expliqué, se los ilustré por medio de una alegoría, ¿verdad? Por medio de un lenguaje figurado, por medio de esta ilustración que hizo de la mujer que sufre mucho en el momento del parto, pero luego ya cuando tiene el bebé ya está, se olvida de dolor, ¿verdad? Yo se los expliqué a ustedes así, pero va a llegar un momento en que yo no voy a usar esa herramienta de las alegorías, en que yo les voy a hablar claramente para que ustedes me puedan entender todo lo que yo les vengo diciendo. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo, rogar al Padre por vosotros. Ok, en aquel día, cuando eso pase, cuando yo le hable claramente a ustedes acerca del Padre, cuando ya les deje de hablar por alegorías, por lenguajes figurados, por metáforas, por parábolas, cuando yo deje de hablarle así a ustedes, ustedes van a pedir al Padre en mi nombre. Y fíjense lo que dice el versículo. Y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pero ese día, el día que mi Señor Jesús le hablará a ellos cara a cara, claramente, sin alegorías, sin metáforas, sin parábolas, sin ningún tipo de lenguaje figurado, ese día ellos iban a pedir en el nombre de Jesús. Pero mi Señor Jesús dice algo. Este día yo no voy a tener que rogar al Padre por ustedes. No, este día yo no voy a interceder por ustedes. ¿Por qué? Fíjense bien. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Fíjense bien. Ese día cuando yo les hablo a ustedes sin usar lenguaje figurado, sin parábolas, sin metáforas, sin encubrir nada, claramente, ese día, todo lo que ustedes pidan al Padre, en mi nombre, Él lo va a dar, Él se los va a dar sin que yo ruegue por ustedes. Ustedes van a poder hablar directo con el Padre y el Padre le va a conceder esto. ¿A causa de qué? Fíjense bien. Dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. A causa de nuestra comunión con Cristo, a causa de nuestro amor por Cristo, que se manifiesta en nuestra obediencia a los mandamientos de Cristo, a causa de ese amor y de nuestra comunión o coinonía con Cristo, Cristo nos está diciendo, el día que yo les hable a ustedes claramente y ustedes quieran pedir algo en mi nombre, ya yo no voy a tener que interceder por ustedes delante del Padre para que el Padre los escuche. No. ¿Por qué, mi Señor? ¿Por qué ya no vas a tener que interceder? Porque el Padre los ama, porque el Padre los ama a ustedes, porque ustedes me han amado a mí, por nuestra comunión con Cristo y por nuestro amor hacia Cristo, el Padre nos ama a nosotros. Y lo que nosotros le pidamos en el nombre del Hijo, no va a ser necesario que el Hijo interceda por nosotros, porque nosotros vamos a tener esa comunión directa por medio de Él y Él va a obrar conforme a su voluntad y a su palabra y a su propósito para con nosotros. Entonces, gloria a Dios, porque a causa de nuestro amor hacia el Señor Jesús, a causa de nuestra coinonía con Él, a causa de nuestra unión con Él, ¿verdad? Lo que nosotros le pedimos al Padre en nombre del Hijo, ya nosotros tenemos, como decir, esa vía libre, esa vía directa, esa vía que nos lleva directamente al trono de Dios, que es por medio
de Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús no tiene que rogar por nosotros, porque ya Dios nos ama, porque nosotros sabemos amar al Hijo. Y si Dios nos ama, Dios nos va a escuchar en el nombre del Hijo, porque hemos creído que Él salió de Dios. Fíjense lo importante que es aquí, ¿no? Fíjense lo importante. Y habéis creído que yo salí de Dios. Lo importante que es conocer la deidad de Cristo. Lo importante que es reconocer que Jesús salió de Dios, que Jesús no es creación de Dios, que Jesús no es criatura de Dios, que Jesús no era alguien que antes no estaba y Dios lo formó como el hombre, como los ángeles, que Él salió de Dios. Porque dice, me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Algo que habemos hecho, por lo cual el Padre tiene comunión con nosotros, por lo cual todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, ya Jesús no tiene que interceder por nosotros, porque el Padre nos ama. ¿Por qué? Porque habemos amado al Hijo y habemos creído que Él salió de Dios. Y ahí es lo importante de conocer la deidad de Cristo, de conocer la comunión eterna que el Padre tiene con el Hijo y que el Hijo tiene con el Padre, como dice por ejemplo Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Como le vengo diciendo, en ninguna parte de la palabra dice que el Verbo fue creado. Si nosotros vemos, como por ejemplo los testigos de Jehová, que ven que Jesús es otra creación, que Jesús es un ángel, que Jesús es otro Dios, entonces estamos viendo y estamos nuestra como visión acerca de Jesús es errada. Estamos malinterpretando las escrituras, estamos malinterpretando la naturaleza de Cristo. Cristo es Dios. Por eso la palabra es clara. En el principio era el Verbo nadie lo creó, porque el Verbo no tiene principio ni fin de día. El Verbo es tanto Dios como el Padre y el Espíritu Santo. El Verbo es Dios por los siglos de los siglos. Entonces, el conocer eso, que precisamente este es el tema central del libro del Evangelio de Juan, que es que conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios viviente, y creyendo eso tengáis vida, que conozcamos la deidad de Dios, que conozcamos la deidad del Hijo de Dios, que conozcamos su aceidad, que conozcamos sus atributos, porque por medio de Él se nos va a manifestar el Padre, ¿ok? Si conocemos a Cristo, los atributos de Cristo, las características de Cristo, el comportamiento de Cristo, conocemos lo mismo de Dios, su comportamiento, sus características, sus atributos, porque el Padre y Él uno son. Entonces, es muy importante, hermano, que conozcamos bien la deidad de Cristo, porque al conocer bien a Cristo, vamos a conocer bien al Padre que lo envió. Ok, tal vez no vamos a conocer a Dios en toda su profundidad en este lado de la eternidad, pero mientras más conozcamos a Cristo, por ende más vamos a conocer al Padre que lo envió. Ok, recordemos que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, es el único que imita perfectamente al Padre que lo envió. No hay otro hijo nacido ni siquiera de hombre. No hay un hijo que imite ni siquiera a su Padre terrenal perfectamente. No hay. Pero mi Señor Jesús no solamente imita un Padre, Él imita a nuestro Padre Celestial perfectamente. Entonces, gloria a Dios, porque al conocerle a Él, le conocemos al Padre. Por eso mi Señor Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado conmigo y no conoces al Padre. Porque conocer a Cristo, porque ver a Cristo, porque
Creer en Cristo es conocer, ver y creer en el Padre que nos envió. Gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, por nuestra comunión con Cristo y por nuestro amor hacia Él, Dios nos ama, y por ese amor, ¿verdad?, que Él nos tiene, no va a tener la necesidad Cristo de rogar al Padre por nosotros, porque Él nos ama. Entonces nosotros, por medio de Cristo, le vamos a pedir al Padre directamente. Amén, gloria a Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez llego al mundo y voy al Padre. Ahí mi Señor Jesús dice cómo fue ese proceso de encarnación. Salió del Padre, Él estaba, ¿dónde estaba Cristo? En la eternidad, estaba en su trono de gloria, ¿ok? Acuérdense de Filipenses cuando dice la palabra que Él no escatimó ser en forma de Dios como algo que aferrarse, sino que se hizo humilde, tomando forma de siervo como hombre, y se hizo obediente. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Cristo? En el Padre. ¿Dónde es Jesús? En el tercer cielo. ¿Dónde es Jesús? En el trono de Dios. ¿Dónde es? En la Nueva Jerusalén. ¿Okay? Allí estaba Cristo. Más específico no se lo puedo dar. Allí estaba Cristo y de ahí fue enviado por Dios. De ese lugar, allá en la Nueva Jerusalén, en el tercer cielo, en ese lugar se encontraba nuestro Señor Jesucristo con Dios, gobernándolo todo, con su con su poder omnipotente, controlándolo todo, haciendo que todo funcione, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios que creó la tierra, que creó el universo, que creó al hombre y después abandonó su creación. No. Vemos el poder de Dios porque el sol sale todos los días. Vemos el poder de Dios porque la luna también sale todos los días. Vemos el poder de Dios porque llueve. Vemos el poder de Dios. Dios controla su creación. Dios la sustenta con la palabra de su poder. Así que allí estaba Cristo, siendo Dios, bendito por los siglos de los siglos, gobernando todo, poniendo todo en orden, haciendo que su creación siga conforme a su voluntad y para gloria y alabanza de tu santo nombre, con su providencia, ¿ok? Esa es la palabra que estaba intentando buscar. Gloria a Dios, que me la trajo a la mente, ¿ok? Entonces, salí del Padre, ya vimos, Jesús salió del Padre, y he venido al mundo, ¿ok? Jesús se encarnó. Jesús pudo sencillamente haber sacado a aquel Padre en su trono, glorificado, mandando a los ángeles, ¿ok? Jesús pudo. Pero Él salió de Dios porque fue voluntad de Dios enviar a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna, ¿ok? Entonces, y la voluntad del Padre y la del Hijo son una. O sea, no fue que que Jesús vino obligado, no. Dios le dijo, Hijo, ve, ¿a quién enviaremos? Y el Hijo dijo, Padre, aquí el único que puede hacer eso soy yo, porque yo soy el único que conozco tu perfecta santidad de voluntad. Nadie más puede, envíame a mí.
envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, yo voy. A él no lo obligaron, él sabía que venía, él sabía que iba a padecer, él sabía lo que iba a tener que soportar por causa de nuestro pecado, que nada más ni nada menos era la ira justa y santa de Dios aplastándolo, ¿verdad? Pero él sabía que después de eso iba a ser glorioso y eterno por toda la eternidad, como siempre lo ha sido y siempre lo será, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces él vino al mundo en forma de hombre, y como dice Juan también, 1 Juan dice, el verbo se hizo carne y vio su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Ok, lo conocimos como el Hijo de Dios. Ok. Y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Bueno, él está diciendo, bueno, ahora otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Es decir, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. O sea, él está diciendo, yo voy a regresar de donde yo salí. Yo no soy de este mundo. Mi ciudadanía celestial. Recuerden, como yo les he dicho o lo he repetido varias veces, al mi Señor. Perdón. Mi Señor Jesús, haber cumplido toda la voluntad del Padre, es decir, al haber predicado el Evangelio en Israel, al haber salvado a la oveja perdida de la casa de Jacob, y al haber muerto vicariamente por todo aquello que habíamos de creer, al cumplir toda la voluntad del Padre, él iba a volver de donde salió, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. O sea, Dios no dijo, hágase la luz, por darle un ejemplo, o Dios no dijo, hágase la luz, y esa palabra no hizo nada y hubo tinieblas. No. Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz y la palabra volvió a Dios, cumpliendo lo que Dios había mandado hacer. En este caso, Dios mandó a su verbo, a su palabra, a su Hijo amado, ¿a qué? A salvar a lo que se había perdido, a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso es que al Jesús haber logrado eso, es decir, todo lo que el Padre le encomendó hacer, ¿verdad?, aquí en la tierra, Él vuelve al Padre, ¿ok? Él regresa de donde salió, Él regresa a su morada celestial, Él regresa a donde siempre ha pertenecido, a la gloria eterna, ¿ok? Donde siempre ha pertenecido y siempre va a estar por los siglos de los siglos, ¿ok? Él regresa al trono de gloria, sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios, porque Él está sentado con el Padre, porque Jesús está sentado con el Padre en su trono. Gloria a Dios. Y allí está hasta que Dios ponga todos sus enemigos por estado de sus pies. Gloria a Dios. Como dice el salmista. ¿Ok? Ok, le dijeron, su discípulo aquí ahora habla claramente y ninguna alegoría. Dice, fíjense bien, Jesús le acaba de decir, va a haber un momento que yo no les voy a hablar a ustedes por alegoría, no les voy a hablar por parábola, no les voy a hablar por metáfora, no les voy a hablar nada en lenguaje figurado. Él le está diciendo, Jesús le estaba diciendo eso. Y en este momento Jesús le está hablando claro y raspado, como decimos aquí en mi país. Claro, fuerte y claro. Porque Él está diciendo lo que Él va a hacer. Yo voy al Padre nuevamente. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora salgo del mundo
mundo y voy al Padre. Él está hablando claramente a ellos, sin parábolas, sin alegoría, sin metáfora. Él está diciendo exactamente lo que va a pasar fuerte y claro. Que tenga oídos, que oiga lo que el Señor dice. Amén. Y eso es lo que yo estoy diciendo claramente, y ninguna alegoría dice. Ahora entendemos que sabe todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte por esto. Creemos que ha salido de Dios. Fíjense bien. Fíjense bien. Ahora los apóstoles están declarando algo. Ahora entendemos que sabe todas las cosas. Por esto creemos que ha salido de Dios. Y no necesita que nadie te pregunte por esto. Creemos que ha salido de Dios. Ok. Ahora los apóstoles, ¿verdad? Con esto que mi Señor Jesús le acaba de decir, que va al Padre, que ahora está en el mundo, pero que va a volver al Padre. Entonces ellos cayeron en cuenta de algo. Ahora fíjense lo que ellos se dieron cuenta. Que Jesús no necesita que nadie le pregunte por esto. Dice, por esto creemos que ha salido de Dios. Ok, las declaraciones de mi Señor Jesús, que él había salido de Dios y estaba en el mundo. Y que ahora iba a salir del mundo, iba nuevamente a estar con Dios. Estas declaraciones de mi Señor Jesús, que no fueron hechas en parábolas, ni en alegoría, ni en metáfora, ni en símil, ni en ningún tipo de lenguaje figurado, ¿verdad? Que fueron fuertes y claro y rapado, como decimos aquí en mi país. Producieron en los apóstoles un conocimiento más profundo de Jesús. Ahora fíjense bien, dice, ahora creemos, por esto creemos que ha salido de Dios. Ahora los apóstoles se están dando cuenta de que Jesús era con Dios, de que Jesús salió de Dios, de que Jesús no es un simple profeta. Es decir, porque, bueno, todos conocemos a Moisés, y Moisés es un siervo fiel en toda la casa de Dios. El mismo Jesús lo dijo de esa manera, lo describió, pero Moisés es un hombre común y corriente que salió de una mujer, ¿cierto? De una mujer. David, un siervo conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David mismo dice de él mismo que en pecado fue concebido. O sea, David, gloria a Dios por su vida, porque es un siervo de Dios, al igual que Moisés. Pero David salió de una mujer como salió Moisés. Y todos los profetas y todos los hombres de Dios a lo largo de la historia, hasta Enoc, que fue arrebatado, salió normalmente de una mujer. Pero mi Señor Jesús no es como todo hombre. Él no salió, a Él no lo engendró un hombre. A Él lo engendró el Espíritu Santo, el cual lo colocó en María. ¿Ok? ¿Qué hizo Dios? Agarró a su Hijo, y lo colocó por medio de su Espíritu en María. ¿Ok? Por eso los apóstoles han comprendido que eso fue lo que pasó, que Jesús no procede de un hombre, que Jesús no tiene la misma procedencia que tenemos tú y yo, que Jesús procedía de Dios,
con esas palabras claras, sin alegorías, sin ningún tipo de lenguaje figurado, los apóstoles quedaron convencidos de que Jesús tenía que haber salido de Dios. Porque vuelvo y le hago otra ilustración. Bueno, más que ilustración es algo bíblico. El ser humano, es decir, nosotros, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y gloria a Dios por eso. Pero nuestra creación fue de la tierra, ¿verdad? Ciertamente de la tierra el Señor nos mordió, ¿ok? Y así fue creado el primer hombre Adán. Los ángeles, dice la escritura, que fueron creados del aliento de Dios. Con su aliento poderoso, Dios crea a todo el ejército celestial. Gloria a Dios por eso. Los ángeles son maravillosos y hermosos y muy inteligentes. Pero, mi Señor Jesús es superior al hombre y superior a los ángeles. Porque mi Señor Jesús sale del mismo Dios. Mi Señor Jesús no fue creado. Ya Él habitaba en Dios. Ya Él era con Dios. Como dice Juan 1:1. Entonces es diferente. Jesús es único. Por eso es que mi Señor, nuestro Dios dice mi unigénito Hijo. Mi único Hijo. Porque Jesús es el único que fue engendrado por Dios. ¿Sí me entienden? Jesús es especial, único, sin igual. No hay otro como Jesús. Como yo le dije ahorita, vieron muchos siervos valientes y esforzados de Dios a lo largo de las épocas y de la historia. Pero solamente hay un Señor Jesús. No hay repeticiones, como dice la escritura. Solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y solamente hay un nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es Dios. Jesucristo no tiene principio de día, no tiene finales de día, porque Él salió de Dios. Y los apóstoles acaban de entender esto cuando mi Señor se los explica sin parábolas, cuando mi Señor se los explica sin lenguaje figurativo, cuando mi Señor no utiliza metáforas y se los explica claro y raspado. Ellos lo entienden y dicen, wow, ahora creemos que tú saliste de Dios. Y fíjense con la respuesta de mi Señor Jesucristo. Es interesante porque Jesús respondió, ¿ahora creéis? Una pregunta. Mi Señor Jesús le dice, ahora creéis. Pero es interesante ver que los apóstoles con todo lo que habían visto de Jesús, no llegaron a esa conclusión antes. ¿Sí me explico? Mi Señor Jesús le hace esa pregunta como que, ¿ahora creéis? O sea, a esta altura es que ustedes van a creer que yo salí de Dios. O sea, era algo que si nos ponemos a ver, ya los discípulos, por lo que Jesús había demostrado, por la autoridad que Jesús había exhibido, hasta de perdonar pecado, hasta de sacar demonios con una sola palabra sal fuera, por esa autoridad y por todos los milagros que Jesús había hecho en Israel, los apóstoles tenían que pensar que Jesús
no era un simple profeta, que Jesús era más que un profeta. Y claro, los apóstoles sabían que él era hijo de Dios, pero no habían llegado aún a la conclusión de que él había salido de Dios hasta que Jesús se lo dice claramente. No, yo estaba en el Padre y he venido al mundo, pero ahora salgo del mundo y voy al Padre. Ahí fue que cayeron en cuenta que él era Dios. Entonces mi Señor Jesús dice, ahora creéis, porque le he hablado claramente, ahora creéis. O sea, pero claro, eso en parte, sabemos que en parte eso lo revela el Espíritu Santo, como se lo reveló a Pedro cuando Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Eso se lo reveló, no se lo reveló carne ni sangre, sino Dios, el Espíritu Santo. Entonces sabemos que todo eso es parte del proceso de los apóstoles. Y bueno, yo puedo decir que Jesús salió de Dios porque tengo la escritura, pero ellos no tenían la escritura y bueno, no se habían dado cuenta de la procedencia de mi Señor Jesús. Pero en este versículo se dieron cuenta que Jesús había salido de Dios. Gloria a Dios. ¿Ok? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ok, Él está diciendo que va a llegar una hora, que va a llegar un momento, que va a llegar un tiempo donde lo van a dejar solo. Y dice específicamente, aquí la hora viene y ha venido ya. O sea, Él le dice, va a venir una hora y esa hora es. O sea, la hora que yo le estoy diciendo ya está aquí. Ya ha llegado la hora. ¿En qué? Ya ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Ok. Sabemos que mi Señor Jesús, cuando lo prendieron y le hicieron todo lo que le hicieron al Santo de Israel, ¿verdad? Para que se cumpliese la Escritura y Dios fuera glorificado en el Hijo y nosotros recibiéramos vida eterna, ¿verdad? Sabemos que todos los apóstoles fueron esparcidos. Como dice el profeta, heriremos al pastor y las ovejas quedarán dispersas. Gloria a Dios. Eso fue lo que pasó. Los apóstoles fueron esparcidos y cada uno fue por su lado. El único apóstol que tuvo, digamos así, como dice en mi país, al pie del cañón con mi Señor Jesús, que estuvo ahí cuando lo crucificaron, fue el apóstol amado Juan, ¿verdad? Pero se cumplió exactamente lo que mi Señor Jesús dijo. Pedro, que había dicho que nunca, que ni que lo mataran, se iba a apartar de él, ¿verdad? Para hacerle un poco el texto, se apartó y lo negó 3 veces. Y todos se dispersaron, como bien lo dice la Escritura, y como bien ya Dios lo había hecho saber por medio de su profeta, ¿verdad? Que cada uno que cada uno que seré esparcido cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo, ¿ok? Pero aunque mi Señor Jesús conocía la debilidad de sus discípulos y conocía exactamente qué iba a pasar, porque Él lo sabe todo y conoce bien la palabra de su Padre, porque es su palabra también y habla de Él. Entonces Él sabía que los apóstoles se iban a apartar de Él, cada uno por su lado, pero Él sabía que Él no iba a quedar solo, o sea, que Él no iba a quedar desamparado, porque 12 hombres, los apóstoles, lo habían abandonado, no, porque el Padre que Él lo envió siempre estuvo con Él, en todo momento, en todo tiempo, en todas buenas obras que Él hizo. Dios estuvo con Él. En todo momento difícil, Dios
estuvo con él, guardándolo, guiándolo y ayudándolo a hacer la obra que él le había enviado a hacer. Entonces le dice, pero yo no estoy solo, porque el Padre siempre está conmigo. Es la misma promesa que Él nos dice, yo por mi parte estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ok, Él nos envía a nosotros como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? A predicar el evangelio de toda criatura. Pero Él nos dice que Él va a estar con nosotros. Mi Señor Jesús fue enviado por el Padre a hacer esta gran obra para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero el Padre nunca lo abandonó, Él nunca estuvo solo. El Padre siempre lo respaldó, el Padre siempre lo fortaleció, el Padre siempre lo animó, el Padre siempre lo guiaba. El Padre no lo dejó a su suerte. Asimismo, Cristo hoy en día no nos deja a nuestra suerte. Nos dijo, bueno, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, pero vayan ustedes, yo estoy allá en el trono de mi Padre. No, él dijo que nos iba a dejar, que no nos iba a dejar huérfanos, que nos iba a enviar otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu prometido. Entonces, al igual que Jesús no está solo, nosotros, sus hijos, tampoco estamos solos, porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y Jesús sabía que el Padre estaba con él y que el Padre le iba a ayudar a soportar esta hora mala que iba a venir sobre él, para la gloria del Padre. Amén. Entonces, gloria a Dios. Vamos a ver el versículo 33 ya para terminar, hermano. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, ¿cuál es esta cosa que os he hablado? Bueno, él le dijo aquí que ellos serían esparcidos, cada uno por su lado, ¿verdad? Pero le dijo que aunque fuera así, él no iba a estar solo, porque el Padre Celestial, el Padre que lo envió, iba a estar con él, así como Cristo está con nosotros, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estas cosas, Él lo habló, Él las ha hablado en este momento para que en Él, en Cristo, tengan paz. O sea, para que cuando pasen los apóstoles no se sientan mal, no sientan confusión, para que cuando pasen recuerde que ya mi Señor Jesús se la había dicho y ellos no se sientan deprimidos y mal por las cosas que habían de suceder. Él se la está diciendo antes que pase y ya estaban por pasar, ¿verdad? Para que ellos tuvieran paz en Cristo, para que ellos recordaran, el Maestro nos dijo que esto iba a ser así. Entonces, ¿qué tenían que tener ellos? Paz en Dios, paz en Cristo, porque eso había de pasar, Jesús lo dijo. Y aquí se lo está diciendo de antemano, para que ellos tengan paz, para que ellos en medio de la tribulación que van a tener, no se dejen llevar por eso, sino que recuerden las palabras de Jesús y tengan paz. Más sin embargo, obviamente, ellos como seres humanos, como seres finitos, como seres que se preocupan, como seres que, bueno, digámoslo así, que tienen poca fe, ellos sí se vieron mal, pues. Ellos fueron esparcidos, cada uno fue por su lado, no creyeron cuando María Magdalena dijo que mi Señor no estaba en la tumba, ellos creyeron que se lo habían robado. Bueno, todas esas circunstancias que pasaron alrededor de la muerte y resurrección de mi Señor.
Pero mi Señor les dijo eso para que ellos lo supieran y en Él tuvieran paz. O sea, porque si yo recuerdo las palabras de mi Señor Jesús, por ejemplo, si usted está pasando por una tribulación y de repente el Espíritu Santo le dice: en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow, a usted esta palabra le tiene que dar paz. Si cuando los apóstoles vieron que a mi Señor Jesús lo prendieron y le hicieron todo lo que le hicieron, si a ellos hubieran recordado estas palabras, ellos hubieran tenido paz. Porque el Señor lo había dicho: vamos a hacer, los van a esparcir y yo me voy a quedar solo y me van a dejar solo, pero yo nunca estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces ellos, recordando esas palabras, tienen que tener paz. Entonces para eso mi Señor Jesús te lo está diciendo, para que no se preocuparan, para que no se turbaran porque lo iban a dar solo, para que no se sintieran mal con ellos mismos, porque muchos pudieron decir: pues yo, y que soy discípulo de mi Señor Jesús allá, y lo están juzgando y yo no hago nada. No, pero Jesús dijo estas palabras para que los apóstoles tuvieran paz en medio de este momento difícil. Y gloria a Dios por eso. Y para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Okay? Entonces Él está diciendo: no crean que yo he venido para que el mundo les sea color de rosa. No crean que yo he venido para quitar la aflicción del mundo. La aflicción es necesaria. El apóstol Pablo dice: es necesario a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de Dios. Y eso lo dice después de ser apedreado, ¿ok? Entonces mi Señor Jesús no quita la aflicción del mundo, como hace el Evangelio de la Prosperidad, que dice que si tú estás en pobreza, o que si tú no tienes un buen trabajo, no estás con Dios. No, eso no quita la aflicción del mundo, pero Jesús te promete que en medio de la aflicción Él va a estar contigo. Y si Él está contigo y Él pelea por ti, tú también vas a vencer al mundo, porque Él ya lo venció. Él ya venció al mundo. El mundo es un enemigo derrotado. Este sistema de cosas malas, que eso es a lo que mi Señor se refiere cuando habla del mundo, el sistema que lo gobierna, no la esfera, no el globo terráqueo, sino el sistema que gobierna el mundo, ¿verdad? Este sistema ya fue vencido por Jesús, porque Jesús vivió en una época pecadora. Jesús vivió en una época, hermanos, mala. O sea, la época de Jesús fue una época mala. Al igual que nuestra época es una época mala. Y yo creo que muy mala. O sea, pero Él, con todo y eso, con todo y ese sistema de cosas contrarias que se le oponía a Él venció. A él no le ganó Pilato, a Él no le ganó Herodes, a Él no le ganó el diablo, a Él no le ganó nadie. Él venció al mundo, Él venció al diablo, Él venció y ahora está en gloria, esperando que el Padre ponga a sus enemigos por estado de sus pies para volver y establecer su reino eterno, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, el Evangelio nos promete que tenemos aflicciones. O sea, el Evangelio no nos dice mentira. La suma de la palabra de Dios es verdad. Dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará, lo habló y lo ejecutará, ¿ok? Entonces Cristo en ningún momento nos ha dicho que va a quitar la aflicción de nuestra vida. Porque es necesario pasar a través de ella para llegar al reino de los cielos. ¿Ustedes creen que si los apóstoles, si Cristo pudiera quitar la aflicción y llevarnos al reino, lo hubiera hecho? Pero no, pero era necesario, o sea, no podía ser de esta forma. La salvación que Dios concibió en la eternidad, desde que Dios pensó, pues, para el hombre, era una salvación, o es una salvación forjada, preparada, es una salvación que pasa por la aflicción, que pasa por el sufrimiento, que pasa por la cruz. Entonces, por eso mi Señor Jesús no nos promete que no vamos a tener aflicciones en este mundo. Él nos dice y nos asegura y nos garantiza que tendremos aflicciones. O sea, Él no le dijo a los apóstoles, no, pero es que ustedes a veces le van a ir mal, pero más son las veces que le van a ir bien. Más son las veces que lo van a querer. Más son las veces que lo van a escuchar y van a querer en mí. No. Le digo, en el mundo tendría aflicción. O sea, eso es algo, eso es como eso es una constante, como en la matemática. Esto es algo que no va a variar. Mientras ustedes estén en este mundo, van a tener aflicción. Así que eso no les tenga, no lo coja, no lo sorprenda este detalle, que esa variable de aflicción, aflicción, siempre van a estar, siempre va a estar. No la van a poder eliminar mientras este sistema de cosas malas que hay en el mundo opere. Pero yo les prometo algo. Pero yo les digo algo, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. El Señor Jesús dice, sí, la aflicción no se va a quitar. Ustedes van a sufrir, ustedes van a ser discípulos míos, yo sufrí. Y por ende ustedes van a sufrir, porque ustedes son discípulos de un Cristo crucificado. ¿Okay? Y el mundo está en contra de ustedes, y este sistema de cosas es malo. Así que la tribulación, la aflicción no va a ser quitada. Pero algo les aseguro, algo les digo, confíen en mí, depositen su fe y esperanza en mí. Crean en mí, ámenme a mí, porque yo he vencido al mundo. Y ya el mundo fue vencido por mí. Y el mundo va a ser vencido por todos aquellos que creen en mí. Porque ¿qué dice la Escritura? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo ha vencido al mundo. Nuestra fe en Cristo vence al mundo. Entonces, por eso que mi Señor Jesús dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero si cree en mí, porque como yo he vencido al mundo, ustedes van a vencer al mundo. Porque yo lo vencí, ustedes están en mí. Y yo he vencido para que ustedes también venzan. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque en Cristo tenemos victoria sobre todas las cosas. En Cristo somos más que vencedores en aquel que nos ha amado. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermano. Entonces, espero que haya sido suficientemente claro. Creo que en el principio sí me enredé un poco, pero bueno, espero en el Señor que el Señor los edifique a través de esta prédica, que el Señor grabe sus palabras en las tablas de su corazón por medio del fuego de su Espíritu Santo, que ustedes a través de estos videos conozcan un poquito y un poquito más, cada vez más, de nuestro Dios y Padre y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Es
es el objetivo de este canal, así que le pido a Dios que sea Él edificando a cada uno de los que vea este video y enseñándole cada vez más de sus atributos, de su gracia y de su amor. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.